in the black lines. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Esquivel y en esta segunda sección del video les voy a enseñar cómo insertar preguntas de diferentes tipos a nuestro formulario que ya teníamos configurado. Como pueden ustedes observar, abajo del nombre del formulario y de la descripción del formulario, tenemos ya una primera pregunta insertada. Vamos a aprender entonces este primer tipo de pregunta. Esta pregunta se llama pregunta de selección múltiple. Lo primero que nos pregunta aquí es el título de la pregunta. Aquí vamos a poner la pregunta precisamente. Por ejemplo, vamos a poner sistema operativo de tu preferencia. Y aquí, donde dice opción 1, vamos a poner la primera opción de respuesta. Por ejemplo, Windows. Si queremos añadirle más opciones de respuesta, lo único que tenemos que hacer es darle clic a esto donde dice añadir opción y ya podemos teclear nuestra segunda opción, como por ejemplo Linux. Y una opción más, como por ejemplo MacOS, por decir algo. Y así podríamos ir nosotros agregando la cantidad de respuestas que necesitáramos. Como ya se han de imaginar, esta de selección múltiple es la clásica pregunta donde se nos hace la pregunta y se nos dan un número de opciones para responder. Y solo podemos seleccionar una de estas como respuesta correcta o como nuestra respuesta. Aparte de eso, acá tenemos una parte que dice añadir respuesta otro. Esta parte que dice añadir respuesta otro permite, si nosotros le damos clic, agregar un espacio para que el usuario pueda marcar aquí otro y ponernos o comentarnos una nueva opción. Vamos a ver cómo se previsualiza esta primera parte. Como vimos en el primer video, para previsualizar solamente tenemos que darle al ojito que está aquí. Y en breves momentos tendremos cargado nuestro formulario. Ahí está. Como pueden ver, aquí está la pregunta que pusimos y aquí están las diferentes opciones donde el usuario nos puede marcar solo una de ellas como respuesta. Vean que en el caso de otra, le permite al usuario escribir, en este caso, el sistema operativo alternativo que utiliza y que no teníamos considerado en las opciones principales. Bueno, continuemos. Acá hay un botón, acá hay dos botones más bien dicho, que van a ser clásicos en todas las preguntas. Entonces voy a aprovechar y explicarlos de una vez. El primero es el botón duplicar. El botón duplicar nos permite crear una pregunta idéntica a esta para que nosotros podamos hacerle cambios menores. Por ejemplo, si ahora quisiera yo preguntar el sistema operativo más odiado, por ejemplo, que va a ser las mismas opciones o algo así, o va a ser una pregunta muy parecida, yo puedo duplicarla y en esta nueva pregunta que pueden ver ustedes aquí, que ya se agregó aquí abajo, pues hacer los pequeños cambios que yo necesite, como por ejemplo acá, el sistema operativo que más te disgusta. Y listo. Ya tendré yo así, de una manera muy sencilla, dos preguntas muy parecidas. Bueno, en este caso voy a borrar esta pregunta que yo he hecho, ya que no la necesito. Y podemos continuar. Otra característica común que van a tener todos los tipos de preguntas que veamos es esta parte aquí de obligatorio, que como pueden ver por defecto está desactivado. Yo puedo activar esta opción de obligatorio y esto va a hacer que el usuario no pueda dejar esta pregunta sin contestar. Pues si nos fijamos ahorita en la vista previa, ahí está, ahora aparece acá una leyenda que dice que todas las preguntas que tengan este asterisco van a ser obligatorias, así como esta. Y si yo intento enviar el formulario sin haber contestado esta pregunta de carácter obligatorio, pues me va a decir que no puedo porque tengo que contestar primero esta. Bueno, esto queda a nuestro criterio si lo marcamos o no. Acá tenemos estos tres puntitos que nos abren opciones extras. En estas opciones extras sí cambian un poco dependiendo del tipo de pregunta. Vamos a ver entonces cuáles son las opciones extras de este tipo de pregunta que es selección múltiple. Al darle clic, aquí nos aparece una que dice texto de ayuda. Si nosotros consideramos que con este texto que pongamos acá no es suficiente y queremos darle alguna pista, una manera de resolver o una instrucción adicional para contestar esa pregunta,
Bueno, podemos darle aquí donde dice texto de ayuda y nos deja aquí un espacio, como pueden ver, para que yo ponga esa ayuda extra que necesitaría el usuario para contestar nuestra pregunta. Vemos que si ahorita yo le doy clic al ojo para que se previsualice, vemos que aparece la pregunta y abajo el texto de ayuda que quisiéramos poner. Como se han de imaginar, este texto de ayuda es opcional, no es obligatorio ponérselo a ninguna de nuestras preguntas. Pero bueno, es una opción que es bueno saber que ahí está. En este caso de las de opción múltiple, tenemos también, bueno, como pueden ver aquí yo desmarcando, desaparece, vean. La segunda es ir a la sección según la respuesta. Esto no lo vamos a ver ahorita, pero lo que pasa es lo siguiente, yo podría poner acá que según lo que el usuario me conteste, yo lo redirija a otra pregunta específica. Por ejemplo, si me contestó el Windows, entonces ya lo mando a una pregunta que diga que cuál es la versión de Windows que utiliza, 95, 98, 2000, XP, 7, 8 o 10. Esa pregunta no tendría sentido que yo se la haga si el usuario contestó que usa Linux. Si usa Linux, no usa Windows de ningún tipo. Entonces, para ese tipo de preguntas que no son anidadas, o más bien dicho, que según lo que me conteste en una, tiene que irse a otra respuesta, pues acá tienen la opción. Obvio, para que esto funcione yo debería tener que crear secciones, que es algo que vamos a ver un poco más adelante. Pero se los comento para llevar un adelanto en la explicación. Y la tercera, que sí es importante, dice ordenar las opciones aleatoriamente. Si vieron, yo puse Windows, Linux, perdón, y MacOS. Y en ese orden es en el que se previsualizan. Si yo marco esa opción que les acabo de dar, entonces lo que va a pasar, bueno, aquí está Windows, Linux, MacOS y otra. Pero si yo marco esa opción que les acabo de comentar, ordenar las opciones aleatoriamente, eh, cada vez que un usuario entre a contestar mi pregunta, vean que aquí ya cambió el orden. Ahora me puso primero la Mac OS, después Windows, después Linux. Recuerden que la primera era Windows. Y esto es lo que va a ocurrir cada vez que una persona entre a contestar la encuesta. No siempre y no a todas les va a aparecer las respuestas en el mismo orden, sino que estas se van a barajar. Bueno, a grandes rasgos, esta es la primera de los tipos de pregunta que podemos insertar, que es la de selección múltiple. ¿Cómo añadimos una nueva pregunta si no es con el duplicar como ya lo hicimos? Pues muy sencillo. Del lado derecho tenemos acá un menú icónico y el primer iconito es un signo de más que dice la ayuda, si nos ponemos sobre él, añadir pregunta. Si yo quiero hacer una segunda pregunta en esta encuesta, nada más tengo que irme aquí, darle a añadir pregunta y listo. Automáticamente ya se añadió una pregunta. Si se fijan, esta pregunta que se añadió aquí abajito nos dice que otra vez es de selección múltiple. Pero bueno, hay otros tipos de preguntas que se pueden hacer aparte de la selección múltiple y eso es lo que vamos a ver a continuación. Para modificar el tipo de pregunta que se agregue, lo único que tenemos que hacer es darle clic a la flecha hacia abajo y vemos que nos aparecen algunas otras. En este primer video yo voy a ponerles o voy a mostrarles cómo hacer esta respuesta corta y esta de párrafo para no hacer este video muy largo. Entonces en este caso vamos a seleccionar la de respuesta corta. Ahí la tienen. Y en este caso lo único que tenemos que hacer en una respuesta corta es hacer la pregunta, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y bueno, y eso es todo lo que tenemos que hacer. Y en este caso, en este espacio que tenemos acá es donde el usuario va a teclear su respuesta. Si nos vamos a la vista previa para ver cómo se ve una pregunta de respuesta corta, ahí está. Aparece la pregunta y un espacio para que el usuario conteste. Esta es una pregunta de tipo abierta, el usuario puede contestar lo que quiera aquí. Obviamente está pensado para que ponga un texto relativamente corto, su nombre, su edad tal vez, aunque hay mejores opciones, no sé, la escuela en la que estudia o algo así, un pequeño dato que necesitemos. Bueno, continuemos. Bueno, perdón, se me olvidaba, entre las opciones que tiene esta, solamente está texto de ayuda, que ya habíamos visto, y validación de datos. Esta de validación de datos lo voy a explicar porque sí se me hace muy importante. Validación de datos, como su nombre lo dice, nos ayuda a nosotros, como creadores de encuesta, a que no nos pongan, digamos, respuestas que no necesitemos por parte de nuestros usuarios. En este caso es un poco complicado que explicar todas las formas de validación, pero voy a explicar las más comunes. Por ejemplo, acá dice,
número que yo puedo cambiar por número, texto o expresión regular. En este caso voy a decir número y podemos poner acá número mayor que, como está aquí, y le ponemos por ejemplo 1000 y le ponemos un texto personalizado, debe ser mayor a 1000 y listo. En este caso vean cómo se ve la pregunta que acabamos de hacer para que entendamos un poco cómo funciona esta validación. Ahí está, como pueden ver, aquí está la pregunta, aquí está el espacio para que la persona responda. ¿Se recuerdan que pusimos que tiene que ser número y que tiene que ser mayor que 1000? Si yo ahorita intento escribir letras, cuando yo me quite de ella, me va a marcar me va a marcar el error. Me dice que debe ser mayor que 1000. Claro, no me dice que debe ser un número, pero bueno, eso es algo que yo no puse. Me marca que está mal lo que yo puse. Inclusive si ya llego a poner un número, como por ejemplo 900, me sigue marcando el error. Y en el momento en el que yo ponga algo mayor a 1000, ahí está, como acá, vean que el mensaje de error desaparece. De esta forma, al usuario no le va a dejar enviar ¿cómo se llama? El formulario hasta que no haya corregido el error en esta pregunta. Aquí ya ayudamos a que el dato que el usuario meta sea numérico y además sea mayor que 1000. Obviamente también podemos poner en el caso del texto y podemos ponerle en el texto que contenga algún texto en particular, que no contenga, y los más importantes para mí, checar que sea una dirección de correo electrónico o que sea una dirección URL, o sea, una dirección de internet. Vean qué interesante es el correo electrónico. Yo le pongo acá no es un correo. Y fíjense cómo trabaja. Si ahorita yo vengo aquí, cargamos el formulario y en la respuesta pongo simplemente Juan, me dice que no es un correo. ¿Por qué? Porque un correo debe tener una arroba. Pero todavía más ahí, si le pongo Juan arroba, me dice que no es un correo, porque aparte del arroba, un correo debe tener algo más, un dominio. Por ejemplo, entonces le pongo acá Esquivel. Y aún así me sigue diciendo que no es un correo. ¿Por qué? Porque un dominio se compone de esta parte y además un punto algo. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo acá .net, en ese momento ya desaparece el error porque esto ya detecta que ya se parece a un correo electrónico. Bueno, estos son los únicos que voy a mostrar hasta ahorita. Ustedes pueden probar con nosotros a ver qué es lo que hace. El de contiene es muy obvio, checa que escribamos la o las palabras que le hayamos puesto estén dentro del texto que el usuario ponga como respuesta. Y el de no contiene, pues lo contrario. Bueno, continuemos. Vamos a crear una nueva pregunta. Y esa nueva pregunta nos vamos a ir acá, nos la agrega como de opción múltiple, nosotros le vamos a dar aquí que no, y queremos una de tipo párrafo. La de tipo párrafo es exactamente igual que la pregunta de respuesta corta. La única diferencia, perdón, es que la respuesta que dé el usuario puede ser mucho más extensa, como por ejemplo ahí es para que pidamos opinión, o que relate los hechos, o que cuente qué pasó tal fecha, o una pregunta así donde queramos que el usuario nos conteste con bastante texto. Y eso es todo lo que necesitamos ponerle. Si ahorita yo le doy el botón de previsualizar, vean que la respuesta, en este caso de tu opinión, la respuesta puede ser mucho más larga. Ahí se vean cómo se va extendiendo según el texto que se vaya introduciendo hasta una cantidad determinada, pero con una respuesta muchísimo más larga que la respuesta corta. Bueno, pues estos son los tres primeros tipos de preguntas que podemos insertar, y hoy aprendimos a insertar preguntas de selección múltiple, aprendimos de respuesta corta y aprendimos de respuesta larga o de párrafo, que es el nombre correcto de este tipo de pregunta. Noten que en el caso de la de párrafo, las opciones extras que tiene son exactamente las mismas que la de respuesta corta. Agregarle un texto de ayuda o una validación de datos, que funciona exactamente igual que la que vimos anteriormente. Esto es todo por este video, que sí se nos alargó un poco. Nos vemos pronto en el siguiente video, donde veremos más tipos de preguntas que ustedes pueden agregar a sus formularios. Eso es todo y nos vemos en el siguiente video.